Chubo, Félix, primo, ¿cómo está la vaina? Ya es 12 de noviembre del 2022. Son las 8:15 de la mañana y usted se sigue poniendo viejo, Toche. Pero eso sí, cuídese, pilas por allá en las parcelas de Capitanejo. Esta semana ha sido como triste para la causa de la libertad de los venezolanos. Y en general, para un planeta decente donde pareciera que los bandidos están ganando el pulso los últimos días, pues ver varios hechos a veces lo desaniman a uno. Pero debemos ponernos los patines, pues contra estos bandidos no hay tregua, descanso, la lucha es sin cuartel. Y que si vemos el juego claramente debemos plantearnos una estrategia de confrontación distinta a lo practicado hasta hoy. ¿Y que la vida se nos va en eso? Bueno, quizás sí, pero tal vez por nuestros hijos, nietos, por el legado de nuestros padres y abuelos, recuperar nuestra nación, valga el esfuerzo. Máxime, cuando observamos que en estos recientes eventos hay unos que juegan a favor de los bandidos, pero hay otros que le salieron en contra. Y ejemplos tenemos que, a pesar de que las Fuerzas Armadas de Brasil dictaminaron de forma timorata que hubo un fraude electoral en el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, todo pinta que el proceso de transferencia del poder se realizará en favor del ladrón del mocho de... Y hay que dejar que pasen los días porque todo puede pasar. Ahora, gran parte de la culpa la tiene el mismísimo señor Bolsonaro. Pues luego de haber ganado con las maquinitas que le dieron el triunfo la primera vez contra la rata del mocho, no entendió que había un pase de factura que los chinos le mandaron a pasar el cuchillo a ese mocho por haber bloqueado el ingreso de Huawei en Brasil con el 5G. Pero ahora ya le habían levantado el pote y no haber defenestrado el sistema de maquinitas de Smartmatic, ahora le metieron una cuña del mismo palo para que sea toche. Además de haberse las dado de simpático con Putin por aquello de que soy miembro del BRICS. Bueno, chupe, porque en los amigos del malandro Vladimir en la guerra de Ucrania son inaceptables. Así que algunos de los apoyos fácticos de los que gozaban le sacaron la alfombra del piso y le sacaron ese... Y lo otro es que siendo los demócratas quienes están en el poder en la nación del norte, es decir, los amiguitos del mocho, con la visita del jefe actual de la compañía de las 3 letras a Brasil luego de la elección para que reconociera el resultado, más quién sabe con qué otras personas se reunió ese señor de la compañía. Probablemente se reunió con el estamento militar. Y además es importante entender que el Comando Sur tiene línea directa con el liderazgo militar de Brasil. Y quizás por ese lado ya cuadraron que la pandilla de Lula va a respetar el avance de los compromisos militares establecidos del Brasil con el Southcom desde la época del Catire. Así que al día de hoy el juego para Jair quizás está para el perro. Pero claro, lo único que queda claro es que la representación popular del pueblo del Brasil está en manos del Congreso, del Senado y de la mayoría de los gobernadores que están en contra de este malandro. Ahora les toca jugar, ponerse las pilas y apretarle las bolas. Y tal vez este resultado y este ejercicio que comenzará plantee el nuevo liderazgo que aparecerá en la gran nación del sur. Y al ser estados federales, entonces prevalezca el imperio de la ley y aparezca un nuevo liderazgo político con ideas más claras que quizás las del mismo señor Jair. Ahora, hay otra noticia que es medio triste, pues en las elecciones de término medio en la nación del norte, donde a esta hora todo pinta que el Senado lo van a mantener los demócratas, ya que los rancios elefantes republicanos apostaron más por mantener las cuotas de poder del viejito de Kentucky, el famoso Mitch, y mantener su casta en el ejercicio del negocio con la Casa Blanca,
que ganar el Senado claramente. Ahora, queda ver si todavía será la definición del senador en Nevada y de el desquite que se va a dar en Georgia dentro de un mes, pero muy probablemente los demócratas mantienen el poder en el Senado, aunque me vomite. Ahora, para efectos del Congreso, a esta hora todo pinta que los republicanos ganarán el Congreso y a la viejita borracha de San Francisco le van a dar una patada por el orto y pierde el liderazgo y el manejo de la Cámara. Ahora, queda ver si el que va a manejar el Congreso es Kevin McCarthy, que es otro Paul Ryan con esteroides, válgame Dios. Pero si se le van en rebeldía y lanzan a la señora Marjorie Taylor Greene o al mismo diputado de Ohio, ese señor que no se pone flu, sino que siempre anda en camisa y corbata, el juego será distinto. Pero eso hay todavía que esperar porque todavía están contando papeletas. Pues el liderazgo de los republicanos en el Senado, en lo único que están claros, es mantener el frente de guerra con Moscú, doblarlos y reventar al malandro Vladimir y hacer el gran negocio de la década, que es la compra para reposición de todo el material bélico enviado a Ucrania, más la limpieza de los arsenales de peretos viejos que los han mandado para el frente de batalla para gastarlos y quemarlos, porque peor es que se pudran, pero reponer con las nuevas tecnologías, pues los resultados del armamento de los aliados en el campo de batalla, con la prueba de las nuevas tecnologías, las nuevas armas y las nuevas municiones, han sido un batacazo. Pues lo otro es que Ucrania ha sido el gran banco de laboratorio de la munición de toda la OTAN. Y allí vemos que los aliados de los rusos, las armas que ellos han mandado a probar no han servido para una ni las armas rusas, soviéticas, chinas, norcoreanas, iraníes, todas han sido puro sudor y peos. Pues no han dado la talla. A pesar de que los americanos, canadienses, alemanes, ingleses, daneses, holandeses, polacos, israelíes, que sí han mandado sistemas de armas y municiones al frente de batalla, ser probado, además de los drones turcos, y los llevan cocidos. Es más, la gran noticia es que esta semana recuperaron Kherson, que es la capital de provincia más importante que habían tomado los rusos cuando invadieron Crimea. Les tocó salir con el rabo entre las piernas y dejar el pelero, porque los iban a terminar de masacrar. Pues la tunda de correa que le han dado a los rusos desde febrero hasta hoy son más de 80,000 muertos, más los heridos, en una campaña que se inició con 120,000 tropas, sin contar todos los hombres que han sido incorporados al frente de batalla, pero no han servido para un coño. Pues hay que sumar la forma corrupta del manejo de las tropas, tanto de forma táctica como estratégica, por parte del liderazgo ruso, y nos indica que lo único que les ha dado resultado es ir a las prácticas de Stalin, que no es otra cosa que ser unos ladrones, bandidos, criminales, depredadores, violadores de derechos humanos en proceso de la invasión, pero en el fondo han sido unas pobres perdedoras. Cuando se le paran machos del otro lado a darles balas, tiro, coñazo, patá, kung fu y balas, y ahí dejaron el pelero. Pues la falta de formación, la falta de moral, conocimiento de la guerra, y que el grueso del liderazgo ruso, al igual que el liderazgo aquí en Venezuela, se destaca por tener unos generales de 400 pepas y 2,000 chapitas, pero que en el fondo son unos grandes recontra del enano, así como son los de aquí. Pero en la realidad el contraataque ucraniano salen despavoridas. Dejaron los equipos botados allá en Kharkiv, aquí en Kherson por lo menos se lo llevaron y no dejaron tanto, pero abandonaron a sus tropas, no les dieron comida, no les dieron pertrecho, no les dieron buenos uniformes, y entonces los rusos mueren como perras, muertos de hambre, muertos de sed,
o baleados como unos pobres toches. Y es por eso que uno lee en los cables que los soldados rusos se están rindiendo por decenas, pues ni están preparados para combatir y peor aún, con ese peor servicio logístico, no quieren ser carne de cañón. Y aún peor es ver que el malandro Vladimir le para más bolas a una rata como el checheno de Kadyrov o el jefe de la banda de maleantes de Wagner que al propio alto mando de las fuerzas hambriadas rusas. Más los sucesivos suicidios de los oligarcas y militares rusos que ante la duda los mandan a pelar cual peliculita de espionaje, los tiran de edificios, aparecen suicidados con 5 tiros en la cabeza, cositas así. Pero eso no trae el triunfo, porque los deseos del megalómano ladrón de San Petersburgo, que creía que le iba a seguir pasando el por la nariz a la civilización occidental, pero se equivocó. Pues otra de las cosas con las que contaba, que era el general invierno, tal vez le va a jugar mejor a los ucranianos, porque los ucranianos juegan home club, además que tienen la alta moral porque son los invadidos, y tienen una culebra histórica del Holodomor que les clavó la rata de Joseph Stalin por allá cuando mató a 7 millones de ucranianos por hambre en la década del 30 del siglo pasado, como era ese reptil. Aquí entonces, las noticias locales es ver a los infames socios empresariales del régimen de crápulas rojas que se van a pasear a Ginebra, dizque a una reunión en el directorio de la OIT. Hombre, van a la reunión en la mañana y en la tarde lo que cuadran son unos culos, parece que una rusa o con una lituana, a ir a comprar relojes, o se llevaron los culos de aquí. Pues eso es que van a beber caña en el... Porque, ¿qué van a resolver en la reunión de la OIT con un país donde hay más del 90% de empleo informal? No hay Estado de Derecho, no se respetan los contratos colectivos, continúan las confiscaciones y expropiaciones de empresas de todos los tipos. Además, se van para un foro de sindicalistas, cuando estos carajos son los patronos de los obreros, porque si usted me dice que se van para el foro de Davos, todavía le creo que es un foro de empresarios, pero ¿cómo eran de peorros que ni siquiera lo dejan pasar por la puerta de atrás a sentarse en los bleachers? ¿Ah? No hayan cómo jalarle bolas al calvo del Colotordoc. Probablemente agarraron un vuelo de Ginebra a París para estar presente en los tragos posteriores a la negociación, donde van seguro un ballet rosado con esas basuras, para tratar de continuar lo de México que está suspendido. Ay, sí, gran verga. Sobre todo cuando insisten que en la negociación tienen que liberar al barranquillero Pedro el Enconoso, así como liberaron a los sobrinos. Y a pesar de que tengan en la cita al borracho de Bogotá, a Emanuel Maricón y al otro perdido argentino, ¿qué coños creen que van a conseguir? Sobre todo cuando localmente vemos a una cantidad de individuos que insisten en ir a contarse en un evento electoral contra unos criminales, faltándole respeto a sus hijos, a sus nietos, a sus padres y a sí mismos cuando se ven al espejo, pues no se da cuenta que están actuando como unos grandes cabrones de los criminales del régimen por insistir en una primaria y luego en una elección que va a ser dirigida por una banda de ratas que son los dueños del juego, que son los dueños del registro, del proceso, de la máquina, del software. ¿Y qué creen estos tipos? Que el régimen que es dueño de la trampa por la cual se guisan a los americanos, a los brasileros, a los colombianos, a los argentinos, en Kenia, en Filipinas, y entonces ellos que son los dueños de la trampa, y se van a ir a contar contra los dueños del chuzo, y que cree que los van a dejar ganar. Hay que ser para creer que van a tener alguna posibilidad, pero el acto de traición de que nos engañen es peor. Pero claro, siempre hay buenas noticias. Por ejemplo, el señor Netanyahu ganó en Israel
Y ese fue el líder que le dio el reconocimiento al Estado de Derecho venezolano, pues allí le dieron todas las facilidades al muchacho de Corapal, que representaba una institucionalidad. Ahora, que él mismo se autosuicidó por pajugo, eso no es culpa de Netanyahu. Pero lo que es importante es que en el juego que nos planteemos a mediano y largo plazo es mejor negociar con Netanyahu que con el señor que estaba. Porque para nosotros es muy importante la relación con esa nación en el futuro de la información en términos policíacos, de terrorismo, pero sobre todo la cooperación para producir alimentos. Porque en Venezuela el primer reto es producir comida para los 21 millones de habitantes que todavía quedamos aquí, porque es mejor producir en home club con los empleos que se genera y la comida sale más barata que traerla toda importada de Colombia, como sucede al día de hoy. Y en eso nos pueden ayudar. La otra buena noticia es que vemos que los venezolanos con el derecho al voto en el sur de Florida y en Texas despertaron luego de haberle sacado el culo al catire y votaron por los conservadores. Eso es bien interesante porque ahora ya por lo menos habrán venezolanos o ciudadanos de origen venezolano que tendrán acceso a los cuerpos legislativos desde una óptica conservadora. Ahora, los chavistas que se contaron allá en el norte, que se jodan. Por mí que los atropelle un camión de basura. A todos. Y eso sí, el Congreso americano habrá que ver cómo lo juegan. Pero todavía le falta. Bueno, primo, se me cuida. Pues nosotros tenemos que construir una opción a 4 años. Porque en el corto y mediano plazo no hay un coño que hacer. Eso sí, tenemos que plantearnos una visión clara. Pues hay más ciudadanos que deben entender que el juego en lo inmediato es un foso. Así que usted se cuida subiendo de la finca y cuando pase por Puntepiedra, ahí a mano derecha, no deje de parar si se mete una pizca con postura de gallina, arepitas y le echa bastante cilantrico al caldo que les queda de lo último. Yo, particularmente, tengo que bajar a San Antonio porque hay que ir a comprar unas medicinas, pero eso sí, me voy a parar en Los Pinos, en San Antonio, a darme una muenda de cochino frito con yuca, porque ese es el de la mejor receta de la bolita del mundo. Cuídese mucho, chao, chao.